¿Te ha pasado que todo iba bien y de repente algo se tuerce y sientes que la sangre te hierve? Un mensaje que te enoja, una llamada con malas noticias, alguien que te habla mal sin motivo. En cuestión de segundos tu mente se enciende como una alarma. Tu respiración se acelera y todo tu cuerpo te empuja a reaccionar. El problema es que cuando reaccionas desde ese estado, casi siempre terminas diciendo o haciendo algo de lo que después te arrepientes. Y lo peor es que esa sensación te acompaña el resto del día como una sombra. Pero hay personas que, incluso en medio del caos, se mueven como si tuvieran un escudo invisible. No es que no sientan nada, es que tienen un control brutal sobre sí mismas. Tienen un interruptor interno que les permite pasar del caos a la calma en segundos. No es magia, no es un don con el que nacieron, es una habilidad entrenada. Y hoy quiero mostrarte cómo tú también puedes tenerla. Y no es casualidad que estés viendo este video ahora. Quizá es justo el recordatorio que necesitabas para dejar de reaccionar y empezar a responder. Así que quédate, porque lo que voy a compartir contigo no es un consejo genérico de respira y cuenta hasta 10. No, es un sistema de 3 pasos, probado por los estoicos hace casi 2000 años y respaldado hoy por la ciencia moderna, que puedes aplicar en cualquier situación, una discusión en casa, una crisis en el trabajo o incluso cuando la vida decide ponerte a prueba. Si lo aplicas, no solo recuperarás la calma, sino que recuperarás algo mucho más valioso, el control de tu vida. Y antes de seguir, quiero pedirte algo muy simple pero muy importante. Si sientes que este tema te va a aportar valor, suscríbete ahora y activa la campanita, porque aquí hablamos de herramientas reales para que vivas con más claridad y fuerza interior. Y quiero proponerte un reto. En los comentarios escribe la frase "Yo controlo mi calma" para sellar este compromiso contigo mismo. No lo hagas solo por apoyar el canal. Hazlo para dejar tu huella hoy y recordarte que tienes ese poder. Además, si en este momento estás pensando en alguien que vive estresado, que siempre está al límite y que se beneficiaría de escuchar esto, envíale este video. Créeme, ese pequeño gesto puede cambiarle el día, o incluso algo más profundo. Y de corazón, gracias por tomarte el tiempo de suscribirte, comentar y compartir, porque todo eso nos apoya muchísimo para seguir creando este contenido y traerlo gratis para ti y para todos los que lo necesiten. Paso 1. Pausa y distancia mental. El primer paso para recuperar tu calma en cualquier situación parece casi demasiado obvio, y justamente por eso casi nadie lo hace bien. Se trata de detenerte, de crear un pequeño espacio antes de reaccionar. Puede que pienses, sí, claro, respirar hondo y ya, pero no. Lo que te voy a mostrar aquí no es simplemente una respiración superficial. Es una práctica consciente que los estoicos perfeccionaron durante siglos y que hoy la neurociencia confirma como una herramienta potentísima para recuperar el control mental. Piensa en cómo normalmente reaccionamos. Alguien nos dice algo ofensivo, recibimos una mala noticia o el tráfico nos hace llegar tarde y nuestro cuerpo actúa antes de que la mente haya procesado nada. El corazón se acelera, la mandíbula se tensa, las manos sudan y nuestra respuesta sale disparada como una flecha, muchas veces directa al blanco equivocado. Epicteto, uno de los grandes maestros estoicos, lo dijo con una claridad que sigue vigente. No son las cosas las que nos alteran, sino nuestra opinión sobre ellas. Lo que nos hace perder la calma no es el hecho en sí, sino la historia que empezamos a contarnos en los primeros segundos después de que ocurre. Y si dejamos que esos segundos estén dominados por el impulso, ya hemos perdido. Imagina que estás caminando por la calle y un desconocido te empuja sin motivo.
Lo normal es girarte con rabia, elevar la voz o incluso empujarlo de vuelta. Es casi un acto reflejo. Pero detente un segundo y piensa. En ese instante, tu reacción es como un tren que acaba de arrancar. Si dejas que coja velocidad, será muy difícil detenerlo. La pausa es ese freno de emergencia que impide que descarriles. Los estoicos llamaban a esto interponer un juicio antes de actuar. Es como decirte a ti mismo, espera, aún no interpretes lo que acaba de pasar, solo obsérvalo. La ciencia moderna le ha puesto nombre y explicación a esto. Hoy sabemos que cuando algo nos altera, la amígdala, esa pequeña estructura en el cerebro encargada de procesar las emociones, se activa y dispara una respuesta de lucha o huida. Este mecanismo era perfecto para nuestros antepasados cazadores cuando aparecía un depredador, pero en la vida moderna muchas veces reaccionamos igual. Aunque el depredador sea solo un correo mal escrito o un comentario en redes sociales. La buena noticia es que tenemos otra parte del cerebro, la corteza prefrontal, que actúa como nuestro centro de razonamiento. El problema es que la corteza prefrontal necesita tiempo para activarse, y ese tiempo es exactamente lo que nos da la pausa consciente. Aquí entra en juego una técnica sencilla pero profundamente efectiva, la respiración cuadrada. Funciona así: inhalas contando hasta 4, sostienes el aire otros 4 segundos, exhalas en 4 y vuelves a sostener 4 más antes de repetir. 4 por 4 por 4 por 4. Parece simple, y lo es, pero su poder está en cómo actúa sobre tu fisiología. Investigadores de Harvard han demostrado que este tipo de respiración ralentiza el ritmo cardíaco, reduce la presión arterial y disminuye los niveles de cortisol, la hormona del estrés. Lo mejor es que puedes hacerlo en cualquier lugar sin que nadie se dé cuenta. En una reunión, en medio de una discusión o incluso esperando una respuesta importante. Quiero que lo imagines en una escena concreta. Estás en una junta y alguien critica tu trabajo injustamente. Tu impulso inicial es defenderte a la defensiva, quizá incluso alzar el tono. Pero decides probar esto. Mientras la otra persona sigue hablando, inhalas en 4, sostienes, exhalas en 4, esperas. En ese lapso de apenas unos segundos, tu cuerpo empieza a calmarse, tu mente gana claridad, y lo que ibas a decir con enojo, ahora lo dices con firmeza y control. El resultado cambia por completo. No solo evitas un conflicto innecesario, sino que proyectas una calma que sorprende a los demás. Para los estoicos, esta capacidad de poner espacio entre estímulo y respuesta no era opcional, era una disciplina diaria. Marco Aurelio, en sus meditaciones, escribe que el alma se perturba cuando se deja arrastrar por las impresiones inmediatas y que nuestra tarea es esperar a comprender antes de actuar. Esa espera, ese respiro, es lo que hoy llamamos regulación emocional. Y aquí está el punto clave. No se trata de reprimir lo que sientes, sino de darte el permiso de sentir sin actuar de inmediato. Podrías pensar que es difícil hacerlo en medio de un momento intenso, pero como cualquier habilidad, mejora con práctica. Empieza en situaciones pequeñas. Cuando recibes un mensaje que te molesta, cuando alguien en casa te dice algo que podría encenderte. No respondas enseguida. Haz una respiración completa, siente el aire entrar y salir y pregúntate, ¿qué está pasando realmente aquí? ¿Cuál es el hecho y cuál es la historia que me estoy contando? Te sorprenderá la cantidad de conflictos que se disuelven solo por esperar unos segundos antes de responder. Este primer paso, aunque sencillo, es como una puerta. Si no la cruzas, entras directo al terreno del caos emocional. Si la cruzas, entras al espacio donde tienes control. Y no necesitas condiciones especiales para hacerlo.
Solo el compromiso de pausar, aunque todo dentro de ti grite «reacciona». Esa es la victoria estoica en su forma más pura. Ahora quiero proponerte algo. Piensa en la última vez que reaccionaste sin pausa y eso empeoró la situación. ¿Qué habría pasado si hubieras esperado 10 segundos antes de responder? Déjame tu respuesta en los comentarios. Quiero leer esas historias porque son el mejor recordatorio de por qué este paso es tan importante. Paso 2. Reenfocar el juicio. Si el primer paso era la pausa para frenar el impulso, este segundo paso es el arte de cambiar la lente con la que estás viendo la situación. Y aquí es donde el estoicismo se pone realmente poderoso. Una vez que te detienes y respiras, lo siguiente que haces es revisar el juicio que estás emitiendo sobre lo que ocurrió. Porque, y esto lo sabían muy bien los estoicos, el verdadero peso emocional de un evento no viene del evento en sí, sino de cómo lo interpretas. Es exactamente la diferencia entre esto es un desastre y esto es un desafío. Mismo hecho, dos juicios distintos, dos vidas distintas. Marco Aurelio lo practicaba a diario. En medio de la peste antonina, una epidemia que arrasó con el Imperio Romano, escribió que lo que nos daña no es lo que sucede, sino la opinión que elegimos tener sobre ello. Para él, las dificultades eran oportunidades para ejercer virtud, no para lamentarse. Y esto no era un optimismo ingenuo, era una estrategia consciente para no dejar que la mente se convirtiera en rehén de las circunstancias. El estoico no niega la realidad, pero se pregunta, ¿qué parte de esto depende de mí y qué parte no? Lo que depende de mí, lo trabajo. Lo que no, lo suelto. Piensa en esto. Recibes una crítica en redes sociales. Tu primer juicio podría ser, me están atacando, esto es injusto. Ese juicio alimenta enojo y estrés. Pero si lo reenfocas a, aquí hay algo que puedo aprender, o incluso, esto dice más de esa persona que de mí, tu experiencia emocional cambia de inmediato. La situación es la misma, pero la historia interna es distinta. Y como enseñaba Epicteto, la historia que eliges es tuya, y nadie más puede imponerla en tu mente si no le das permiso. La ciencia moderna, en concreto la psicología cognitiva, ha demostrado lo mismo con otro nombre: reestructuración cognitiva. Se ha comprobado que cambiar conscientemente la interpretación de un hecho puede reducir la activación emocional y aumentar la resiliencia. Es como si tu mente fuera una cámara y tú eligieras el filtro. Si el filtro es catastrófico, todo se verá más oscuro. Si es constructivo, la imagen cambia. No es autoengaño, es perspectiva. Vamos a ponerlo en una escena clara. Imagínate que llevas meses trabajando en un proyecto y en el último momento algo falla. El juicio automático podría ser, todo mi esfuerzo fue en vano. Ese juicio genera frustración, culpa y rabia. Pero si lo cambias a, esto es información valiosa para mejorar la próxima vez, o esta caída es parte del proceso de llegar a algo mejor, ya no estás atrapado en el dolor, sino enfocado en la acción. El problema no desaparece, pero tu relación con él sí cambia, y eso lo cambia todo. Séneca lo decía de forma magistral: un hombre se convierte en infeliz por su propia opinión sobre las cosas. Lo que quería decir es que, si decides que algo es una tragedia, lo será para ti, aunque no lo sea para otros. Y si decides que algo es una oportunidad, aunque duela, esa visión te abrirá caminos que de otro modo no verías. Esa es la esencia de reenfocar el juicio. Este paso requiere honestidad. Pregúntate, ¿estoy reaccionando al hecho o a mi interpretación del hecho? Y una vez que tengas claro que es la interpretación la que te hiere, juega con otras posibles lecturas. A veces basta con un simple ¿y si lo estoy viendo desde un ángulo equivocado? Para que la mente se abra y deje entrar luz donde antes había oscuridad.
En mi experiencia, los momentos en los que más rápido se pierde la calma son justamente aquellos en los que olvidamos esta pregunta clave. ¿Esto depende de mí? Y aquí está el truco. Cuando algo no depende de ti, no merece robarte la paz. Puede doler, sí, pero no debe gobernarte. Esa es la separación estoica entre lo que está en tu control y lo que no lo está. Es un principio tan simple como difícil de aplicar, pero que, cuando se convierte en hábito, es casi como una armadura emocional. Ahora quiero que pienses en esto. La última vez que algo te alteró, ¿fue por el hecho en sí o por el juicio que le diste? Si vuelves atrás y lo miras desde otra perspectiva, ¿cómo habría cambiado tu reacción? Déjamelo en los comentarios, porque compartir esa reflexión no solo te va a ayudar a ti, también puede abrirle los ojos a alguien más que lea tu historia. Paso 3. Actuar con virtud, no con impulso. Llegados a este punto, ya has hecho dos cosas fundamentales. Frenaste el impulso con una pausa consciente y luego reenfocaste tu juicio para ver la situación con más claridad. Ahora viene el momento decisivo. ¿Qué vas a hacer con esa claridad? Aquí es donde el estoicismo nos da su brújula definitiva, la virtud. Los estoicos creían que nuestra única verdadera tarea en la vida es actuar de acuerdo a nuestros principios, sin dejarnos arrastrar por pasiones momentáneas. Porque si tu respuesta nace del impulso, es muy probable que mañana no estés orgulloso de ella. Pero si nace de la virtud, no importa el resultado, siempre podrás sostener la cabeza en alto. Para entender esto mejor, piensa en la virtud como un filtro final. Has recibido el golpe de la situación, lo has detenido, lo has observado y lo has reinterpretado. Ahora, antes de moverte, pregúntate, ¿qué acción aquí y ahora representa lo mejor de mí? Los estoicos identificaban 4 virtudes cardinales: sabiduría, pensar antes de actuar; justicia, tratar a los demás con equidad; coraje, hacer lo correcto aunque cueste; y templanza, mantener el equilibrio y no exagerar en ninguna dirección. Esta última es clave cuando hablamos de calma, porque la templanza es precisamente la capacidad de no dejarse llevar por los extremos. Imagina que un compañero de trabajo te grita frente a todos. El impulso quiere devolver el grito, humillarlo o al menos soltar una frase cortante para equilibrar la balanza. Pero si te guías por la virtud, la pregunta cambia. ¿Qué es lo justo aquí? ¿Qué es lo sabio? Puede que lo sabio sea pedir hablar en privado para entender qué le pasa. Puede que lo justo sea no atacarlo delante de los demás. Puede que el coraje sea decirle que no aceptarás que te trate así, pero sin rebajarte al mismo tono. En cualquiera de esos escenarios, has ganado porque no perdiste tu centro. Marco Aurelio lo practicaba incluso en situaciones extremas. Como emperador, enfrentó traiciones, guerras y pérdidas personales profundas. Pudo haber respondido con rabia o venganza, pero en sus meditaciones dejó claro que su norte era actuar de acuerdo a la naturaleza racional y virtuosa del ser humano, no a las pasiones. Esa forma de vivir le permitía conservar la calma en medio de tormentas que habrían destruido a otros líderes. La ciencia también respalda esta idea. Un estudio sobre toma de decisiones en situaciones de estrés demostró que cuando una persona actúa guiada por valores internos y no por emociones del momento, el nivel de estrés fisiológico es menor y la satisfacción posterior con la decisión es mucho mayor. Dicho de otra forma, cuando decides desde tus principios, no tienes que arrepentirte ni pelear contigo mismo después. Y aquí viene un punto crucial. Actuar con virtud no significa quedarse quieto o ser pasivo. Significa que tus acciones no nacen de la venganza, el orgullo o el miedo, sino de un compromiso con la persona que quieres ser.
La calma que buscas no se encuentra esperando que el mundo deje de moverte, sino moviéndote tú mismo de forma coherente con tus valores. Si logras pasar por este proceso, pausar, reenfocar y luego actuar con virtud, habrás hecho algo que muy poca gente consigue. No solo habrás controlado tu reacción, habrás usado esa situación para fortalecerte. Y lo más poderoso es que, cuanto más lo practiques, más natural se vuelve. Con el tiempo, tu mente dejará de ser ese barco que se agita con cada ola y se convertirá en un capitán firme que sabe hacia dónde va incluso en medio de la tormenta. Ahora te quiero dejar con una pregunta para que me la respondas en los comentarios. Si hoy mismo tuvieras un conflicto difícil, ¿cuál de tus valores o virtudes sería tu guía para actuar? Escribirlo es como poner un ancla que te ayudará la próxima vez que el caos aparezca. Cierre. Aquí es donde todo encaja. Has visto cómo un estoico no se deja arrastrar por el impulso, como en lugar de dejar que las emociones dominen, primero crea un espacio para respirar, después cambia la forma en que interpreta lo que está pasando y finalmente actúa siguiendo una brújula interna que no se dobla ante la presión externa. Pausar, reenfocar y actuar con virtud. 3 pasos sencillos de recordar, pero poderosos en su efecto, que pueden cambiar por completo tu manera de atravesar cualquier situación complicada. Imagina por un momento lo que pasaría si mañana mismo empezaras a aplicar esto de forma consciente. Piensa en ese problema que tienes en el trabajo, en esa conversación pendiente que te incomoda, o en esa situación que últimamente te roba el sueño. Visualiza que cuando llegue el momento no entras en automático, sino que frenas, respiras, te das tiempo para ver las cosas desde otro ángulo y luego eliges una acción que te representa en tu mejor versión. ¿Te das cuenta de lo que eso significa? Significa que ya no eres un espectador pasivo de tu vida, sino el protagonista que decide cómo vivirla. Lo más increíble de todo es que este cambio no depende de que el mundo sea más justo, ni de que la gente a tu alrededor cambie, ni de que las circunstancias se pongan a tu favor. Depende únicamente de ti. Y esa es la buena noticia. El poder de mantener tu calma está en tus manos, no en las de nadie más. Puede que el entorno siga siendo caótico, pero tú no tienes por qué serlo. Si esto resuena contigo, quiero pedirte algo muy concreto. Déjame en los comentarios la frase "Yo controlo mi calma", para dejar claro que a partir de hoy no vas a regalar tu paz a cualquier situación o persona. Escríbelo no solo para apoyar el canal, sino para comprometerte contigo mismo y que quede registrado aquí, donde podrás volver y recordarlo cuando lo necesites. Y antes de que te vayas, piensa en alguien que ahora mismo esté viviendo un momento de estrés, ansiedad o tensión. Mándale este video. Tal vez para ti sea un gesto pequeño, pero para esa persona puede ser justo la chispa que le ayude a recuperar el control. Créeme, no es casualidad que tú hayas llegado hasta aquí hoy. De la misma forma, quizá no sea casualidad que esa persona reciba este mensaje gracias a ti. De corazón, gracias por estar aquí, por suscribirte, comentar y compartir. Todo lo que haces para interactuar con este contenido nos apoya muchísimo para seguir creando videos como este, llenos de herramientas reales para que vivas con más claridad, fortaleza y calma. Recuerda, no puedes controlar las olas, pero sí puedes aprender a surfearlas. Y esos 3 pasos que aprendiste hoy son tu tabla.